un dato relacionado con lo que hablamos recién, los precios y las distorsiones. Nuevamente la CAME ha dejado en evidencia lo caro que pagamos todos en relación con lo poco que en muchos casos cobran los productores. Así es, bueno, una distancia que es realmente preocupante o muy llamativa de precios entre lo que percibe el productor de agroalimentos y lo que después termina pagando en góndola el consumidor. En abril esa brecha, esa distancia fue de casi 4 veces, pero para conocer los detalles de CAME nos ponemos en contacto con su vocero. Saludamos a Salvador Femenia, con él estamos en contacto. Salvador, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por su tiempo, Salvador. Como siempre mostrando, ustedes dejando en evidencia esta situación, que parece ser más terrible todavía cuando la inflación es lo que es, ¿no? Lo caro que terminamos pagando nosotros y los productores, que son los que cargan con todo el riesgo muchas veces, bueno, no reciben una buena parte de todo esto, ¿no? Sí, sobre todo en estos momentos donde hay evidentemente cuestiones macro que impactan mucho en la micro, tenemos inestabilidad en un montón de cuestiones, y si bien nosotros en este índice tratamos de mostrar la brecha, no los precios en sí, sino la brecha, es real que en la situación que tenemos con la expectativa de inflación, eso también está impactando en este índice, porque veníamos hasta el mes de febrero con una brecha que podríamos decir que estaba dentro de los valores históricos, 3,4, 3,5 veces. En marzo subió a 3,7, que esas 2 décimas es realmente un valor importante importante cuando estamos hablando de un promedio ponderado, y era un salto de 3,9 veces, ¿no es cierto? Es una diferencia notable, es sensible la diferencia, pero que hay un montón de factores, más allá de los factores económicos, hemos tenido durante el periodo que medimos un fuerte impacto en la oferta por efectos de la sequía, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los productos que más han mostrado o que más brecha tienen según el relevamiento que hicieron? Y el limón y la cebolla son lo que se llaman las palmas, ¿no? En cuanto a brecha, ahí tenemos otros factores jugando, ¿no? Queda en evidencia porque el limón es un producto que baja en origen porque hay una oferta más ampliada por parte del productor porque no pueden exportar por diversos factores, y esa oferta que iba a exportación se vuelca al mercado interno, con lo que produce una baja en el valor de origen, y esa baja no se traduce en un valor en la misma proporción al consumidor final. Entonces la brecha se mantiene muy amplia, igual que el tema de la cebolla, ¿no? La cuestión Y es central, sí, perdón. la has descrito siempre cada vez que te llamamos porque los informes son impecables y además tu visión es clara. La cuestión es, y lo preguntamos más o menos seguido, la salida de esto, cómo se empieza a trabajar en esto. Claro que no será algo revolucionario de un día para el otro, pero analizado en términos, recién nos referíamos a esto, en una idea de que cada 4 años tenemos elecciones, que el gran desafío cuando asumía el presidente Alberto Fernández era el problema que hay con los costos y estas distorsiones. Bueno, claramente hasta aquí ningún resultado. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? A ver, hacer un análisis de cómo terminar con esto en situaciones como la actual, que es bastante complicada, pero venimos de años que venimos hablando de lo mismo sin tocar ningún tema de fondo, ¿no? Acá la brecha tiene una cuestión estructural, como dije antes, que viene de muchos años, y que también los márgenes intermedios que se generan por la acción de distintos actores en la cadena intermedia, tienen que ver con una expectativa de inflación que en una economía de una escala diferente y con más estabilidad, los márgenes serían mucho más chicos y estaríamos en una brecha entre producto y
y consumidor final, que sería mucho más razonable lo que hay ahora, ¿no es cierto? Pero evidentemente no se pueden hacer cálculos donde hay una expectativa a que la inflación aumente, donde se ve que estamos superando pisos mes a mes, y eso evidentemente el que está en el medio compra, vende, genera una rentabilidad, y realmente la rentabilidad bruta en términos nominales, obviamente, se amplía más. Acá, evidentemente, hay que modificar o rever toda la cadena, no solamente en los productos, estos 24 productos que medimos nosotros, que forman parte de la cadena, de la canasta familiar, sino en toda la economía argentina. Pero esto queda en evidencia porque son productos que consumimos todos los días en nuestra mesa, ¿no? Bueno, Salvador, ¿y cuál es la tendencia? Ustedes que vienen haciendo, confeccionando este informe, este relevamiento, ¿esa brecha se acentúa, está estable? ¿Cómo lo ven? No, en marzo y abril pegó un salto significativo. Ya te digo, estábamos en un promedio 3,4, 3,5, ahora llegamos a 3,9 veces. Está bien que hay algunos productos, porque esto también, el promedio está ponderado, y no es un promedio frío, sino que se tiene en cuenta el peso que cada producto tiene en el consumo, la cantidad que consumimos de esto. Yo te doy un ejemplo de cómo impactó también el factor climático, que, a ver, no es todo culpa de ello, sino que se suma al resto de los factores que son permanentes. Por ejemplo, el precio de las verduras de hoja. La lechuga es el producto más consumido en la mesa de los argentinos en cuanto a frutas y verduras. Y con las olas de calor que tuvimos en febrero, en marzo, una parte de abril y la falta de lluvias, la oferta realmente era muy baja, y la verdad que los precios se dispararon, y ahora que se va normalizando un poco, que pasa casi con todos los productos, como contaba antes con el limón también, es como que baja más al productor de lo que baja al consumidor, ¿no? Y ahí explica las rentabilidades con las que se quedan los pasos intermedios, digamos, ¿no? Con una conducta meramente especulativa, porque no habría otras razones, claramente. Sí, poner especulativa o de cobertura, pero evidentemente el que pone el riesgo no puede especular, porque tiene el producto y lo tiene que sacar de su campo. Claro, claramente. Entonces, no es el que especula porque no tiene capacidad de acopio, ¿no? Entonces, la verdura se saca en ese momento o se pierde. Hablando de todos estos datos, la consulta tiene que ver con algo que estábamos hablando aquí recién al aire, relacionado con, abren la importación de productos, de alimentos, y llegan al mercado central en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los mercados centrales de la provincia, desde el interior del país, no nos gusta llamarlo así, pero hagámoslo. Vemos lo que pasa con esto, al igual que lo que pasaba con la matriz de precios justos, precios cuidados. ¿A quién le sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Algunos dicen, no, es una referencia que termina afectando a todo el país. No nos parece que sea así. La verdad que es una referencia por ahí donde nosotros no estamos incluidos. Nosotros somos pymes, no somos formadores de precios, no somos los que tenemos la culpa de la inflación. Al contrario, sufrimos las medidas que se toman para tratar de paliar el efecto de la inflación. Vos mencionaste precios justos. Precios justos fue un acuerdo que se hizo con las grandes superficies. Nosotros, aunque hubiéramos querido, no podíamos entrar, porque al no ser formadores de precios y comprometernos a vender un producto con el cual el proveedor no nos va a respetar a nosotros, hubiera sido para la plata, era imposible de cumplir. Entonces somos perjudicados por este tipo de medidas que quedó demostrado una vez más. Siempre le ponemos alguna ficha y dice, bueno, este acuerdo puede funcionar, pero históricamente los acuerdos de precios no han funcionado nunca, y evidentemente no se hacen abarcativos a toda la oferta, teniendo en cuenta que las pymes, los mercados, los comercios pymes representan el 70% de la oferta de bienes, con lo cual se está haciendo un acuerdo con un sector que es minoritario en la economía, si bien son grandes superficies, grandes jugadores, pero las pymes somos chiquitas, pero somos un montón y no estamos incluidos en esos acuerdos. Bien. Salvador, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por llamar,
Que Un tengan abrazo, una buena gracias. tarde. Gracias.